Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas madrugadas, donde quiera que te encuentres. Esto es Vitamina Auditiva Podcast, segunda temporada, cuarto episodio. Yo soy Bernardo. Y yo soy Bianca. Y el día de hoy tenemos un invitadazo de lujo aquí en nuestra casa, Un Lugar de la Mancha. Silvino López Tovar. Bienvenido. ¿Cómo estás, Silvino? Muchas gracias, Bernardo y Bianca, por esta entrevista. Gracias a ti por acompañarnos. Y les voy a platicar un poquito de Silvino. Él es diseñador industrial originario de Hidalgo con una trayectoria internacional que lo ha llevado a exponer en México, Europa y Asia, en proyectos tan icónicos como Mexicráneos, Cow Parade y la Expo Dubai. Ha intervenido espacios públicos, museos y hasta el Vaticano. Sus obras han sido parte de festivales de diseños de Milán, Londres y Nueva York. Reconocido en la Bienal Nacional de Diseño de Bellas Artes, Silvino combina arte, diseño y cultura mexicana para proyectarlos al mundo. Y antes de empezar esta entrevista, les quiero leer unas frases de la exposición que actualmente tiene en el Lugar de la Mancha, que se llama Donde el Cosmo no olvida. Así que escuchen, la voy a leer para ustedes. Hay lugares donde el tiempo no avanza, respira. Donde la geometría no ordena, invoca. Donde el arte no representa, recuerda. ¿Qué tal? ¡Qué delicia! Aparte con la voz de Bianca, Bienvenido, Silvino, ¿cómo estás? Muy bien, muy complacido de estar con ustedes, a sus órdenes. Tenemos muchas preguntas, ¿Sí? Traemos ahí, ya nosotros estuvimos pensando por cuál empezar. Y antes de entrar profundo, ¿no?, en la pregunta que trae Bianca, que también se me hace muy interesante, me gustaría preguntarte cómo es que de ser un diseñador industrial te vas al tema del arte. Ok, bueno, fue más bien al revés. ¿Ah, sí? Porque yo quería estudiar artes plásticas. Ok. Después de salir de la preparatoria, sin embargo, cuando conocí la carrera de diseño industrial, por recomendación de mi hermana, que estudiaba diseño textil, pues fui a una entrevista en la universidad en donde estudié, la universidad hoy extinta, Nuevo Mundo, Albatros, y el maestro que me entrevistó me explicó de qué se trataba, y yo en su plática me imaginé más bien que podía hacer arte, pero con tecnología, o más acercado a la tecnología en un futuro cercano o quizá un poco más lejano. Entonces, por eso empecé a estudiar diseño industrial. Y siempre ha estado de la mano el arte conmigo, Claro. ¿no? Porque también dentro de mis estudios de diseño industrial, pues pasamos por la Bauhaus, una escuela en donde pues, era la relación, la integración del arte, el diseño, la arquitectura. Entonces, siempre ha estado de la mano el arte. Para mí no hay diferencia entre diseño y arte si sabemos cómo mezclarlo. Parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Obviamente el diseño industrial se cataloga como algo funcional de diferente manera, ¿no? Funcional físico y estético. Y el arte es funcional estético. Entonces, pues hay una relación total para mí. Justo cuando veo tu obra, me da esta impresión estética, pero modular, ¿no? Con este equilibrio y estas dimensiones. Entonces se me hace, o sea, muy interesante como si plasmas perfectamente la parte que traes de diseñador industrial en este arte que tú haces, ¿no? Claro, todo lo que ven en esta exposición tiene que ver con lo que aprendí en la carrera de diseño industrial. ¿Por qué? Porque eran cortes precisos, dibujos, trazos precisos, utilización de elementos o de herramientas como escuadras, compases, los planos, pulmones, ¿no? Todos estos planos, estos relieves, la profundidad, ¿no? La profundidad. Tiene que ver con el espacio. Entonces, bueno, aprendí a crear de cero, porque eso es el diseño industrial. Sí, claro. A diferencia de otras técnicas que podemos usar para, por ejemplo, figura humana, ¿no? O paisaje, que tú pues, copias de alguna forma estas formas que ya existen. Claro. De toda la vida, y en el diseño industrial pues no existe, tienes que crear de cero algún objeto, ¿no? Algún diseño.
que tenga que ver también con el cuerpo humano, como es la ergonomía, la antropometría. Entonces, pues es algo que para mí fue aprender muchísimo para poder aplicarlo a lo que realmente quería, que hago las dos partes a fin de cuentas. Sí, claro. Como artista y como diseñador industrial, pues nos queda claro que lo tuyo es crear, que aparte es el regalo que tenemos como seres humanos, crear desde una visión diferente. Pero cuéntanos, como vimos en tu biografía, pues has podido exponer, conocer y intervenir en diferentes culturas y países. Y me encanta esta cosmovisión, sobre todo de los toltecas, de toda esta cultura tan rica que tenemos, que la plasmas de una manera muy especial, con un sello muy especial, con este ojo de diseño industrial, estas abstracciones. Cuéntanos de cómo surge ese interés. Bueno, déjame decirte, añadir algo. También Ajá. estudié diseño automotriz. Ok. Eso me ayudó muchísimo a perfeccionar muchas cosas, a entender más el diseño Mecánica, como tal, ajá. la mecánica, la función, el por qué en el diseño automotriz se sataniza tanto el auto que es al revés, ¿no? Más bien no sabemos usarlo a veces, pero de ahí parten muchísimos temas, porque en el diseño automotriz es donde menos se pueden cometer errores. Claro. Por economía, por seguridad, por todo. Funcionalidad, costos. Claro. Entonces, son millones de piezas que tienen que intervenir, ingeniería, diseño, textiles, ergonomía, comodidad, aerodinámica, muchísimas piezas. Entonces, es una responsabilidad muy grande y de ahí, de hecho, han salido, por ejemplo, las sillas ergonómicas de marcas importantes alemanas, que son muy cómodas. ¿Por qué? Porque en el diseño automotriz un asiento va en movimiento. Claro. Tiene inercia, el movimiento, mucha fuerza. Tiene que ser cómodo, tiene que ser respirable, tiene que tener pues muchos elementos que no se ven. Entonces eso se ha aplicado al diseño de interiores, ¿no? Entonces es muy interesante. De ahí parte todo. ¿Por qué? Porque para mí la rueda o el círculo pues es el descubrimiento más importante a mi forma de ver. Marca una era. Marca una era, pero aparte de ser descubrimiento, pues ya lo tenemos en todo lo que vemos o tocamos. Nuestros ojos son círculos, ¿no? Claro. Aparte me habla mucho de movimiento, ¿no? O sea, Exacto. Totalmente movimiento, plano, espacio. Sí. Sí. Entonces la rueda, aparte dicen, es que los coches, bueno, el otro transporte ya no usa ruedas. No, usa turbinas, pero son círculos, a fin de cuentas. Entonces todo lo que nos impulsa tiene que ver con las esferas o los círculos, todo lo que gira, todo lo que avanza. Entonces, el cosmos es eso también. Nuestro planeta Tierra es una esfera, ¿no? Sí. Si lo vemos de esa Todo forma. el tiempo estamos en movimiento. Exacto. Luego el Saturno, que es una esfera, pero que también tiene un aro. Un aro alrededor. Haz de cuenta como una de estas obras. Entonces de ahí viene toda esa abstracción de las cosas, pero aparte el tema de los toltecas que a mí me fascina, que no lo digo yo, sino que en la historia está que fue la civilización más importante en su tiempo, incluso fue muy influyente para los mexicas y otras civilizaciones. Tenían arte, artesanía, pues todo lo que estudiaban, arquitectura. Entonces, ¿dónde queda eso? Es tratar de rescatar ese discurso, esa importancia que tenían ellos a esta era, ¿no? Hacer como un homenaje más bien. No copiarles, sino hacer un homenaje del por qué eran tan importantes y por qué siguen siendo tan importantes. Toda esta cosmovisión que ellos, cómo veían el cielo, las estrellas, los planetas, el sol, la luna, que pues, eran sus dioses y ahí siguen, ¿no? Entonces creo que para mí es muy importante dar a conocer a través del arte, con estos relieves que ellos hacían, tratar de representar un poquito, ¿no? Como darle esa probada sin ser una copia, ¿no? Sino más bien es como darle continuidad a esto que ellos hicieron, pero en un sentido más, obviamente, más contemporáneo. Me encanta. Sí, y se ve en tu obra, o sea, ya que la vas narrando y le vuelvo a dar una pasada con todo lo que estás diciendo, ¿no? El uso de la rueda, en lo que estás basando en la ingeniería, inclusive la simetría, la cosmovisión, ¿no? Todo está basado en cosmovisión. Y además empezó como
son máquinas, ¿no? Ujú. Si tú lo ves de esta forma, son como unas máquinas que tienen poleas que están funcionando de alguna forma, Exacto, ¿no? todo el Visualmente, tiempo. ¿no? Pero les añadía parte tecnología Ujú. con la realidad aumentada, Ujú. que Pues cada sí. una ahora tiene un código. Ahí me ayudó la Universidad Metropolitana de Hidalgo para poder hacer a través de los alumnos su interpretación de de estas obras, pero con movimiento. A ver, cuéntame más, como que un código. Es un código QR Ah, ok, ok, ok. Ajá. que también tiene que ver con un código, ¿no? Si lo ponemos con los Ajá. códices o los Sí, códigos. sí, justo. Entonces, este código QR es como si fuera un avance, ¿no? Ajá. La actualización de esta era, de esa era a esta época. Entonces, a través de estos alumnos, tú con tu celular, ellos crearon movimiento, Ujú. que O sea, tenga pusieron tu piezas. obra en movimiento. un movimiento. Dieron. Ajá, tú la Entonces, escaneas Wow. tú lo y escaneas, te lleva como a la obra en sale. movimiento, como en realidad aumentada, Sí, ¿no? realidad En aumentada, 3D. exacto. Justo. Entonces sale y empieza a girar, pero ellos lo interpretaron de esa forma, ¿no? Entonces tú vas moviendo el celular y se va moviendo, se va despegando de la pared. Qué Ujú. cool. Lo hice en estos que son pinturas, son más Ujú, planos, porque los ujú. otros que están acá son relieves, esos Sí. ya tienen una profundidad natural, ¿no? Ujú. Física. Entonces, para mí era muy interesante utilizar la tecnología, Ujú. también haciendo un Integrarla. poco, integrarla exacto, un poco énfasis en la tecnología que los toltecas también en ese momento tenían, porque eran pues, la actualización de todo Claro. en su Como que época, estaban ¿no? en la punta, Estaban ¿no? en la punta de Ajá. todo, ¿no? Entonces creo que tratar de rescatar de una forma diferente, visibilizarlo, para mí es muy importante, porque aparte soy de Hidalgo, ¿no? Qué padre, ¿no? Aparte pones en alto. Pues sí, es la idea, poner en alto pues, la cultura, no nada más de Hidalgo, sino toda la cultura de México y el mundo, ¿no? Claro. Me decías algo bien interesante cuando estábamos platicando fuera de las cámaras, ¿no? Y me asombró mucho, ¿no? ¿Por qué siendo tan rico Hidalgo con los toltecas y demás, por qué no hay tantos artesanos como hay en Oaxaca? Bueno, artesanos hay, artistas Artistas, es lo perdón, sí, que ajá. quizá falte, ¿no? Expresiones como... No sé, se me hace un poco extraño, después de ser la civilización más importante en arte, cultura, porque ¿qué pasó en ese lapso, ¿no? En ese Ujú, tiempo, en esos años, que no se o no se tomó tan en cuenta el arte, ¿no? Los artistas, cómo no se visibilizó más, ¿no? Porque sí, Oaxaca también tiene una gran cultura, sin embargo, pues ahí vas por la calle y ves artistas por todos ujú. lados, ¿no? Zacatecas igual, hay Sí, son muchísimos, referentes. son referentes. Entonces, pues es algo extraño, no sé. Entonces también es la idea de reforzar esta parte, ¿no? De demostrar que se puede también a través de conceptualizar el pasado, Ujú. conceptualizarlo y traerlo al presente y al futuro. Y justo tú puedes ser uno de los pioneros en iniciar un movimiento así, ¿no? Pues no se me da mucho iniciar movimientos, sin embargo, Digo, ya con el arte que estás haciendo, pero ya con tu obra, sí es puede ser si una ya se referencia. llega a niveles internacionales y todo lo que has participado, premios que has ganado, creo que ya empiezas justo a dar movimiento, ¿no? Y Claro, a puede ser ser un una referente referencia. en tu lugar, Exacto, un ¿no? referente, más que nada, ¿no? Ujú. Entonces creo que es muy Ya si importante. quieres iniciar un movimiento, está bien, ahí no Así sabes. va. No, pero Aquí es de bueno, palmitote. bueno, Ahí me avisas, ya sé ¿no? a quién, sí, Ya sabes en su quién te puede momento. abanderar. A ver, yo Ya tengo que suéltala, por hacer mi favor. pregunta porque Ya. cuando lo empecé a leer me volvió el cerebro. Sí. Cuéntame de estos cráneos alienígenas, que aparte es una pieza de tu obra. Bueno, estos alienos, como les llamo, Ajá, son la reinterpretación o interpretación de lo que sucedió con nuestros antepasados en esa época. ajá. ¿Por qué? Porque en todas las culturas, sea olmeca, tolteca, teotihuacán, hacen referencia a que tuvieron contacto con los alienígenas. 100%. Sin Estoy a embargo, favor. pues no hay una, ¿cómo te puedo decir? Prueba, No hay una testimonio. prueba
O quizás sí hay total, pruebas, ¿no? o puede haber, Testimonios incluso. pero no hay una que digas encontré un cráneo alienígena por Ujú. ahí, ¿no? Sino que hay, Pero más se bien, habla mucho de eso. hay relieves, hay una historia. Pero entonces, dentro de mi imaginación, dije, pues voy a hacer como si viviera en esa época y me los voy a encontrar, esos cráneos. Ujú, Y me los encontré en esta imaginación que siempre he tenido, y por eso aquí están. Aparte están hechos de obsidiana en este caso, que es ujú, es un material muy mexicano, o que se asocia mucho a México, más por Teotihuacán, esta ujú, parte, pero también por Hidalgo, porque en Hidalgo existe la obsidiana dorada, ujú, que es endémica, ujú. y no hay otra en otra parte del mundo más que en Hidalgo, en el Cerro de las Navajas. Entonces también fue rescatar esa parte a través de toda nuestra cultura. Ujú. Ahora también hay siempre, cuando estudié diseño industrial, pues a nosotros se supone que nos pagan por adelantarnos al futuro. Claro. Y para mí es eso, los alienígenas también es el futuro, ¿no? Ujú, Esta forma ha sido muy, déjame decirte que este cráneo, no este exactamente, pero uno que hice de cemento, ujú. fue portada de una revista internacional. Wow. Ah, qué bien. En Europa me lo han pedido, les ha gustado mucho esta parte, sobre Ujú, todo allá, de cómo abstraje, porque lo toman también como una escultura o como un art toy, ¿no? Ujú. ujú, Un juguete de arte, Sí. pero si se fijan es muy simple ujú. la forma, Ujú. no tiene recovecos, no tiene mucha textura o no tiene textura, sino ¿Cómo que se trabajas esta asemeja. pieza, más o menos? Quiero Con entender. ayuda de los artesanos Ok. también. La obsidiana es muy difícil de trabajar porque Ujú. es un vidrio, es un Sí. cristal. Entonces, a diferencia del mármol, se puede quebrar muy fácil. Es Ok. como es un vidrio. Entonces, se busca el bloque, no es tampoco como el mármol, que uno puede entrar a una mina de obsidiana y encuentra los grandes vetas de Ujú. mármol, sino aquí se encuentra en fragmentos. En piedras, ¿no? Y está fragmentado, Fragmentado. está quebrado. Entonces Ujú. no hay posibilidad de encontrar una piedra de 2 metros, por ejemplo, ¿no? Es muy raro. O sea, en realidad esto era una Es una piedrota. pieza. Sí, Hecho esa era de una una pieza. piedra muy grande, Ok. porque tienes que ir buscándole. También tiene dentro muchas burbujas o Oh. cuarteaduras o vetas que dices, ya me echó a perder la pieza Ajá. y ya no sale tan limpia, ¿no? Ujú. Entonces es muy complicado. De una pieza de este tamaño, pues te puede salir una Sí, Una claro. Es muy como pequeña. el diamante Sí, prácticamente, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, sí, con ayuda de los artesanos, obviamente, que son maravillosos, y estos los hice en Hidalgo también. Qué cool. ¿Te imaginas ser dueño de un terreno que te pague renta? En Pitay Investments lo hacemos posible, redefiniendo la agricultura en Yucatán, una región clave en la producción de esta fruta de alto valor comercial. Con terrenos desde 200 metros cuadrados, facilitamos tu entrada a la inversión agrícola, desde mensualidades de 2,000 pesos con financiamiento a 36 meses. Tu inversión es segura y sostenible. Desde el momento en que decides invertir, cuentas con certeza jurídica, con escritura pública para cada terreno. No te tienes que preocupar por la siembra ni la administración y sin cuotas de mantenimiento. Solo recibes rentas. Rentas mayores a cualquier propiedad en el mercado inmobiliario. En Pitay Investments inviertes en un futuro seguro. Haz clic aquí para agendar tu videollamada y formar parte de este proyecto vibrante. Bueno, a mí se me hace muy interesante tanto el proceso, ¿no? De esta pieza de que nos metimos ya en las profundidades, ¿no? De la parte de esta cosmovisión y de la cultura alienígena y bueno, pero también tienes esta participación o esta exposición cuéntanos de Mexicráneos. Ok, bueno, Mexicráneos Perdón. Mexicráneos es una iniciativa de Locos por el Arte, Ok. que ya se había hecho con exposiciones de arte urbano. La primera que me invitaron fue en un evento de la FIFA y Hyundai, la marca de coches, Ujú. por la Sí, FIFA. qué golazo. Sí, un golazo ahí. Entonces me invitan a hacer un balón, a intervenir un balón. Ujú. Posterior a esto surge el Mundial 2018 en Rusia. Me invitan igual. El balón que me tocó hacer es el del equipo de Suecia. Ujú. Se llamó Midsommar, por la fiesta que hacen en verano, que es muy importante en Suecia. Y se fueron al Mundial, a Rusia,
allá se quedó, no sé dónde, pero estuvo en la Plaza Roja, al lado de la Plaza Roja, Wow. en Gostiny Dvor, es una plaza, la plaza comercial más antigua de Rusia. Y bueno, posteriormente me invitan a participar en Mexicráneos. Obviamente, bueno, es un cráneo que mide 1,5 metros, más la base, casi 2 metros, te lo entregan en fibra de vidrio y tú interpretas, tiene que ver con México, ¿no? Nuestra cultura, sabemos que las calaveras son muy importantes en nuestra cultura, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en Día de Muertos, se asocia mucho, nosotros no nos espanta la muerte. No. Entonces, a mí me tocó, o más bien yo elegí un tema que se llama Chantolo, que es la fiesta de muertos prehispánica, o más importante en México. Esta parte en la Huasteca, en la sierra, y tiene también que ver con Hidalgo, porque está en la Huasteca, ¿no? Se hace una fiesta muy interesante en Huejutla de Reyes se llama el pueblo. Entonces yo me inspiré en esa parte. Yo vi que todos los cráneos, o cómo avanzaban todas las intervenciones, y todo el mundo pintaba flores, o pintaba cráneo sobre el cráneo, o figuras, o paisajes, o lo decoraban, era una decoración. Como el cráneo. Ajá. Yo lo que dije, pues es que a mí no me gusta copiar. Se me quedó muy en la mente cuando estudié diseño industrial, pues que no podíamos copiar nada, teníamos que investigar para sacar un concepto propio y tratar de copiar lo menos, o más bien no copiar. Me lo tomé muy en serio. Entonces, ser lo más auténtico. Ser lo más auténtico, generar un propio estilo, si se podía. Y lo que hice fue interpretar esta fiesta, el Día de Muertos del Chantolo, de una forma más contemporánea con geometría. Wow. Se habla mucho de los 7 cielos. Okay. Puse un azul, unas líneas. Al final sí puse un cempasúchil aquí, pero muy abstracto, como la cereza del pastel. Pero tiene que ver con los fuegos artificiales que se utilizan en la fiesta, tiene que ver con los colores de la muerte, con los 7 cielos, cómo va oscureciendo el cielo también, haciéndose un azul más oscuro. El diablo es muy importante en esa fiesta, el diablo como tal. Claro. O sea, hay máscaras de diablos, y este cráneo, este mexicráneo, tiene un ojo rojo, como de demonio, y pues un colmillo, se asemeja mucho a un diablo, ¿no? Que también es muy importante. ¿Un demonio o solo el diablo? El diablo como tal. Porque el diablo es como más mexicano, ¿no? En la fiesta de muertos. La interpretación del diablo mexicana, ¿no? El clásico. Sí, el demonio como que te imaginas otra cosa, ¿no? Pero el diablo es muy importante en esta fiesta. Entonces, este cráneo le ha dado la vuelta, pues, a toda España y parte de Francia. Qué cool. Claro, Porque en el 2018 me lo pidieron, lo eligieron para que hiciera un tour, que no sé hasta cuándo va a durar, pero justo ya estuvo fuera en la ópera de Lille, en Francia, estuvo en París, ya estuvo en España en el Parque Europa, en Madrid en varios espacios, en el Vive Latino de Zaragoza, Qué padre. y estuvo en una reseña de un periódico, vi que fue de los 2 más fotografiados, el mío en este Vive Latino. Estuvo en Zaragoza, en Sevilla, al lado del río Guadalquivir, que Oye, es el que se ha está... viajado más que yo. Ha viajado más que todos. Entonces, lo más padre es que siempre hay un pedestal, que es lo que significa el autor, y según tengo entendido, ya tiene más de 18 millones de visitas esta exposición en Europa y en el mundo. ¿Ese también tiene un código o no? Tiene un código QR que te lleva más bien a la información del cráneo y del autor. Y de ahí miden las visitas a la pieza. De ahí pieza. miden las visitas más o menos. Wow. O sea, eran 12 millones hasta hace 2 años, ahorita ya son 18 millones de visitantes. Y está catalogada como la exposición de arte urbano más visitada en el mundo ahorita. Oye. Y es mexicana. Silvino, yo estoy impresionada de todo viendo, lo que ha hecho increíble. tu obra. Ahorita se los vamos a poner para que lo puedan ver. En las imágenes lo van a estar viendo. Okay. Yo estoy impactada de tu obra y la manera que lo cuentas tan casual, de ya fue acá, ya fue allá, ya.
Y es un orgullo conocerte y un orgullo para México que estés llevando parte de nuestra cultura, pero desde la profundidad, desde todo este conocimiento, no solamente de las técnicas de la profesión y de todo lo que has estudiado, más el talento y tu visión, me parece impresionante. De todas estas exposiciones que ya nos quedó claro el nivel que tienes, ¿cuál ha sido para ti la más importante? Cuéntanos alguna que O te de haya las más llenado. importantes. Bueno, hay dos. Una aquí en México, que fue en el Museo de la Cancillería. Ajá, Duró 6 meses, que fue lo interesante. bastante, ¿no? Ajá. O más de 6 meses, estuvo de finales del 2014 hasta marzo del 2015, me parece. Y bueno, fue una invitación que me hicieron a exponer, no como artista, sino como diseñador industrial. Ok. Entonces me dieron las dos salas principales de abajo, las más grandes, y dije, bueno, pues ahora cómo lleno esto, ¿no? Está enorme. Sin embargo, pues empezamos a sacar cosas, a hacer lo más artístico que estuvo, ya existía el alieno en ese entonces, pero fue una parte de mi trayectoria como diseñador industrial, con mobiliario, Ok. con objetos de uso doméstico, por Ujú. ejemplo, trabajando cristal soplado, Ujú. madera, metal, vidrio, todo tipo de materiales, plata también. Ujú. Entonces, de ahí surgió, fue muy importante, pues porque fue en un contexto muy diferente a lo que se dedicaba en ese entonces el Museo de la Cancillería, Ujú. porque es específicamente de arte. Ujú. Se expone sobre todo, si han escuchado de la colección Pago en Especie, Ujú. que es a base de recaudación de impuestos con el SAT a través de obras de arte. Ok. Los artistas estamos dados de alta. En ese entonces yo me di de alta y me aceptaron, Padre. porque ahí pues no es nada más de que quieras hacerlo, sino que también tienes que ser elegible para poder pagar Claro. en especie, ¿no? Y yo era diseñador industrial en ese entonces más que artista, ¿no? Ujú. ¿Cuántas obras presentaste? Presenté, creo que fueron alrededor de 50, Wow, ¿cuánto tiempo te llevó? pero también hubo, pues la planeación fue como de 4 meses o 5. Pero lo interesante es que ya empezaba ahí a poner, por ejemplo, intervine dos cuadros Ujú. muy grandes de 2,40 por 2,40 metros Bastante. sobre madera negra y pinté vehículos, ¿no? Unos coches, Mm, pero Me lo muy estoy imaginando. estilo sobre fondo negro y con puro pintura blanca, con Ajá. volumen y todo. Eso era como un contexto de la exposición. La otra parte también pinté paredes. Me Ujú. permitieron pintar paredes en el Museo de la Ajá. Cancillería. Después se borraron, obviamente. Pero fue muy interesante cómo surgió también de esa exposición la idea o la oportunidad de hacer un libro. Ok. Un libro sobre mi trayectoria Claro. hasta ese entonces. Em, Fue muy importante porque contactamos a un curador Ujú. de arte, diseño y de arquitectura, que es italiano, que él fue curador en la Bienal de Venecia, Nada más. nada más, Fortunato D'Amico, Ujú. quien me ayudó a curar esta exposición, pero también escribió mi libro. Estábamos ahí sí muy, pues, al cuarto para las 3, como se dice. Pero con el escribió tiempo. o colaboró, o sea, o te lo... No, él curó la exposición junto Ajá. con Jaime Contreras, otro curador mexicano, el cual me cura las exposiciones, Ajá. pero él escribió el contexto, el prólogo del libro. El prólogo, claro. Ajá. Entonces, ahí pone qué es lo que significa, cosas que yo ni me había dado cuenta, ¿no? Y me Ujú. pone ahí muy bien cosas muy interesantes que tienen que ver con el diseño, cómo históricamente cómo ha avanzado y cómo en Latinoamérica el diseño industrial es tan importante y que a veces está un poco rezagado, ¿no? Ujú. Sin embargo, eso permitió que se hiciera este libro, que se fotografiara ya con fotografías muy específicas todo lo que estaba. Em, Se mandó a imprimir a España, a Madrid, porque salía más económico,
pero me lo diseñó, fue también algo muy interesante, que también me llena de orgullo porque lo diseñó Frontespicio, Ricardo Salas, que es uno de los mejores o el mejor diseñador editorial que tenemos en México, en el país, que ha diseñado una infinidad de libros de arte y de todo tipo, pero que pues, es el mejor, y en el extranjero también lo reconocen como alguien muy, muy importante. Entonces, cuando diseña mi libro, pues yo estaba feliz. Sí, no, pues fueron sumando. Sí, sumando todo esto, ¿no? Entonces, es una de las exposiciones más importantes para mí, porque eso también me hizo, pues, ver más cosas, ¿no? Que podía hacer más cosas todavía. Y aquí que fuiste también como más reconocido por la parte de diseño, por la parte del diseño industrial, y justo lo que platicaba al principio, no se despega, ¿no? Pero, por ejemplo... O sea, no se parte el arte del diseño, al contrario, tienes éxito en ambas. Sí, bueno, de alguna forma, pero déjenme, ahorita me recordé, por ejemplo, en ese entonces hice una mesa que se llama Mahetsi. Mahetsi quiere decir cielo en otomí o ñañú, que es una lengua que se habla en Hidalgo todavía. Entonces, en ese entonces, una fábrica de peltre, ¿se acuerdan del peltre? Sí, claro. De las ollas azules Sí, con puntitos blancos que parecía una bóveda celeste, como un cielo que con hoy en día ya estrellas. están top, ya son, Sí, ya están top. son fresas. Bueno, pues en eso hubo una contribución importante que hicimos, porque esta fábrica nos pidió hacer pues algo con diseño. Okay. ¿Por qué? Porque ya estaba en picada el tema del peltre. el tema del peltre. Entonces, junto con Jaime Contreras y más artistas, hicimos una propuesta de arte, ¿no? Pero yo lo que hice fue una mesa, la Mahetsi, con peltre, pero mezclando madera y una impresión de oro o de platino para darle ese valor agregado. Padre. Si ven esa mesa, me dicen, ¿pero qué tiene que ver con México? Bueno, primero el nombre. Segundo, pues es un acercamiento como si fuera un telescopio a las estrellas, a esta bóveda celeste, pero en una forma muy contemporánea. Eso, todo este concepto, el rescate del peltre, la conceptualización, se hizo merecedora a ganar un premio en la Bienal Nacional de Diseño de Bellas Artes. Y eso la catapultó como una pieza icónica en México, que ha estado en la Triennale de Milán, ha estado en diferentes museos del mundo, en el Barroco de Puebla. O sea, yo creo que el fabricante jamás se imaginó el impacto que iba a tener. Pues era la idea, ¿no? Y hasta la fecha tenemos contacto con ellos, pero a partir de ahí empezaron a ofrecer el peltre ya en arquitectura, en fachadas, y lo lograron. Sí, entonces, observarlo como... Fue como una pequeña contribución que hicimos para que se revalorizara el valor, bueno, se revalorizara el peltre. ¿Ya ves como si puedes ser parte de los movimientos? Eso pues sí, es el movimiento. Así que tú quieras el movimiento, como la rueda te siguen. Exacto. Nada más que se reconozca. Es lo que falta. No, nos tienes que mandar esas fotos para que las podamos compartir con la publicación del podcast, gusto. Y que la gente, dentro de todo lo que se imagina al estarlo narrando, porque aparte lo describes muy bien, pues la pueda ver plasmada. Es que aparte es un viaje. Sí. O sea, desde la obra, ¿sabes? Todo tu trabajo, la parte de diseño, el de dónde surge, de dónde te inspiras, ¿no? Se me hace un viaje... ¿Y cómo lo narra? Nos tiene hasta callados. Exacto. Eso no es fácil, Bernardo. Exacto. Bueno, es que también esta parte... A mí me encantaba la poesía desde hace mucho, y sobre todo la de Efraín Huerta, que es muy abstracta, ¿no? Entonces, muy violenta incluso. Sin embargo, aprendí a conceptualizar. Bueno, me enseñaron a que tienes que conceptualizar un objeto para que tenga ese valor agregado y tenga esa lógica o esa carga, ¿no? Porque si tú haces algo estético nada más, y es estético y ahí se queda. Se va a ver bien y no va a tener un discurso, no va a tener Pero esta conceptualización de, por ejemplo, esto, ¿no? Sí. Lo conceptualicé a partir de algo, de nuestra cultura prehispánica. La Mahetsi igual la conceptualicé, lo que era el material, cómo se veía. Todo el mundo veía el material del peltre con un fondo azul y con puntitos, pero no nos imaginaban un cielo, ¿no? No veías más allá, incluso un cielo estrellado, ¿no? Cielo estrellado, exacto. Entonces yo dije, de aquí me agarro, y aparte el nombre, ¿no? Mahetsi, que es cielo. Claro.
pero esta abstracción a partir de un telescopio, Ujú. que el telescopio pues, ya es más moderno. Entonces, si no conceptualizas, para mí no tiene esa carga, ese valor que puede tener Que un todo objeto hable. o una obra, ¿no? Que tú lo veas, hable, que veas esa estética, por qué es tan importante y después cuando te la explican, no sabes el por qué, pues te entras en un Cobra un mundo, sentido aún más cobra fuerte. y Sí. más vida y todo. Sí, es como tu obra, o sea, la vimos, dijimos, wow, qué bonita, pero ahorita con todo lo que nos cuentas, te puedes detener en cada una y vas entendiendo muchísimo más de ella. Sí, así es. Entonces, pues ese es un poco el relato de cómo es esta transición entre el arte y el diseño industrial, o al revés. Pregunta obligada. Viene la pregunta obligada. ¿Qué vitamina a Silvino para crear, para su vida cotidiana, pues para tener estas metas y estos éxitos que has tenido con tu arte y con tu carrera? ¿Qué es lo que te vitamina todos los días? Bueno, voy a hablar de dos partes de mi vida. Una es de niño, de joven, que va a sonar muy extraño, pero yo fui un niño al cual le preguntaban, es un poco de contexto, ¿qué vas a hacer de grande? Y yo decía, ambulancia. Ambulancia. El que maneja la ambulancia, no, Ok. yo quiero ser Paramédico. ambulancia cuando sea Ajá, grande. ajá. Ese tipo de respuestas, ¿no? Me Entonces, yo encanta. quiero ser ambulancia. Y bueno, algo que me inspiró, me llevó a todo esto, que no lo mencioné al principio, pero es en cuanto al diseño industrial, son los insectos. Ok. El Súper. vivir alejado de la civilización en mi infancia, Sí. que vivía en Tlahuelilpan, Ajá. que fue muy célebre por una tragedia que hubo en el rancho San Primitivo. Ujú. Pues estaba Tlahuelilpan, un pueblo, pero al lado, el rancho San Primitivo, que era pues, de la familia de mis abuelos, pues era un espacio muy grande, no había nada, había un highway de hecho enfrente, pero lo que yo hacía era salirme pues a los terrenos, a los jardines, y siempre lo que me llamaba la atención eran los insectos. Qué cool. Decía, ¿qué onda con estos cuates, no? O sea, ¿De ¿cómo qué tienen van? esa, ¿De qué van? esa tecnología orgánica Sí, que porque tienen son desde como su- robots, ¿no? Sí, Acá son unos robots Mecánicas. orgánicos, de los cuales se han basado muchísimos descubrimientos o diseños de máquinas de construcción, por ejemplo, o aerodinámica, o de sus propias estructuras, sus materiales, cómo se han aplicado también al futuro, al presente de automóviles o de objetos. Entonces, eso también fue una parte muy importante entre el arte y el diseño que no sabía que iba a estudiar, ¿no? Ok. En ese entonces, el diseño industrial, que ni sabía que existía esa carrera. Ujú. Entonces, esa parte fue la que me llevó a valorar, a, a representar a través de los insectos todo el conocimiento, toda la funcionalidad que le podía dar, ¿no? Una vez que estudié diseño industrial, ya ven cómo sí es raro, una vez que estudié diseño industrial, pues conocí, justo cuando iba a terminar la carrera, a Ruth, a mi esposa. Ujú. Con ella estudió periodismo, sin embargo no lo ejerció, sino más bien todo lo que ella me ayudó incluso a hacer algunas tareas de arte, que también me encargaban en la carrera de diseño industrial, sobre personajes o artistas importantes. Entonces ella me ayudaba. Posteriormente, ya casados, ella me sugiere que por qué no hacíamos o diseñábamos mobiliario, Ujú. y lo empecé a diseñar. Tuvimos proveedores que eran carpinteros, después tuvimos un taller, empezamos a hacer mobiliario sobre todo, escenografía, también pasé por la escenografía. Nos queda claro que lo que te vitamina es el amor. Ya nos platicaste la historia y con tu esposa Ruth. Y pues bueno, me queda claro que el amor al arte plasmado en la obra, en la cosmovisión. Y bueno, pues muchas gracias por
por aportarnos esta vitamina, ¿no? Silvino, nos encantó esta plática, nos podremos yo creo que llevar toda la mañana, tienes muchísimo conocimiento, nos tienes embobados, seguramente la gente que está escuchando el podcast también va a estar embobada y se va a estar pausándola, investigando muchas cosas, como yo lo haría. Cuéntanos dónde te encuentran, aparte de aquí en el lugar de La Mancha que está tu exposición, en Esopo, cuéntanos dónde más pueden encontrar tu obra, dónde te pueden contactar, es tu espacio. Bueno, funcionamos virtualmente. Ajá. Sin embargo, tengo mis redes sociales, que ¿Sí? en Facebook, Silvino López Tobar con mayúsculas, o Instagram, igual Silvino López Tobar, o pues, en mi página, silvinolopeztobar.com. Ahí estamos, con todo gusto. Excelente. Y no se pueden perder venir a un lugar de La Mancha, Esopo, a disfrutar, deleitarse y enamorarse de la obra de Silvino. Les agradecemos muchísimo el haber acompañado a Vitamina Auditiva en este cuarto episodio, segunda temporada. Yo soy Bernardo. Y yo soy Bianca. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Silvino. Al contrario, gracias a ustedes. Bye bye. Un placer. Bye.